Para quienes se han ido sumando, este es el primer foro de un ciclo de charlas llamado Hacia un nuevo pacto social, diálogo sobre el Chile post-pandemia. Este es un esfuerzo organizado por 4 fundaciones: el Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, la Red por la Democracia, la Fundación Nodo 21 y la Fundación Horizontal. Hoy día nos vamos a dedicar a hablar sobre los nuevos horizontes para la educación, así que contamos con 4 panelistas, representantes también desde estos distintos centros de estudio. Estamos con Josefina Arauz, Gonzalo Muñoz, Sebastián Izquierdo y Víctor Orellana. Si les parece, vamos comenzando para ya a 8 minutos, ¿cierto?, del inicio de la actividad. Josefina Arauz es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Ella es licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2017 estuvo a cargo de la revisión de Cultura y Modernización en América Latina de Pedro Morandé. Es autora de un capítulo del derrumbo del otro modelo, de Primera Persona Personal, Reflexiones en torno al individualismo, ambos publicados por el IES, y del libro Católico y Perplejo, la Iglesia en su hora más oscura. Sus áreas de investigación son cultura popular, latinoamericana y populismo. Gonzalo Muñoz es encargado de educación de red, es sociólogo y magíster en sociología de la Universidad Católica de Chile, es director del magíster en liderazgo y gestión educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales actualmente, fue jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile entre los años 2014 y 2015, y sus áreas de especialización son las políticas educacionales, efectividad, mejoramiento escolar y liderazgo educativo. Sebastián Izquierdo es director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, ingeniero comercial y magíster en políticas públicas por la Universidad de Chile y la Universidad de Chicago, fue asesor del Ministerio de Educación el año 2012, jefe de la Agencia de Calidad entre los años 2012 y 2014, y superintendente de Educación en el año 2018. A su vez se desempeñó como director de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Víctor Orellana es director de la Fundación Nodo 21, sociólogo, magíster en Ciencias Sociales y doctorando en Ciencias Sociales también por la Universidad de Chile. Es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, y sus áreas de especialización es la sociología de la educación, la mercantilización educativa y la relación entre estructura social y educación superior. Entonces les damos la bienvenida a todas y a todos quienes se han ido sumando. La idea de este ciclo de conversaciones sobre los horizontes de la educación es que podamos establecer un diálogo a partir de unas 4 preguntas que les sugerimos a nuestros panelistas. Entonces las voy a ir introduciendo y luego vamos a ir interviniendo, ¿cierto? Como para ir recordando a quienes se suman recientemente, este es un ciclo de charlas llamado Hacia un nuevo pacto social, diálogo sobre el Chile post-pandemia, que está organizado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, Red por la Democracia, Fundación Horizontal y la Fundación Nodo 21. Al final vamos a hacer una ronda para preguntas y comentarios. Está activada en la misma plataforma la posibilidad de que lo puedan hacer. En primer lugar, sabemos que la educación ha sido un tema central y controvertido en el debate público hace ya unos 20 años y sigue siendo parte del debate central en este contexto de pandemia también. Entonces, hay que preguntarse, y queremos preguntarles, cuál creen que es el rol de la educación y cuáles son las principales urgencias en este contexto de un debate que se mantiene activo y con amplia movilización social. Gonzalo. Hola, buenos días. Gracias, Camila. Un saludo a todos y todos los espectadores, también a los panelistas y a la red de fundaciones que organiza este intento, ¿verdad?, por reflexionar en torno al futuro del país, en el marco de las crisis que estamos viviendo. Y digo las crisis porque es evidente que esto viene a lo que estamos viviendo hoy día, en particular la crisis sanitaria, se suma a la crisis social también, que ya tiene un tiempo en Chile y que tiene un punto muy álgido, ¿verdad?, en el mes de octubre. Gracias por ese esfuerzo y qué bueno además que partimos hablando sobre educación. Yo lo que partiría diciendo primero es que me parece que efectivamente el momento actual es una excelente oportunidad para reflexionar en torno al sentido principal de la educación, ya a propósito de la pregunta que hacía Camila, ¿verdad?, sobre cuáles son las urgencias y cuál es también finalmente debería ser el rol del sistema
del sistema educativo en un momento como este. Yo creo que para eso es bien importante hacer una distinción entre, por decirlo así, la dimensión más propiamente social o sistémica de la educación y también la más individual, en el sentido que yo al menos soy de los que cree que desde un punto de vista sistémico, la recuperación de un proyecto de sociedad justa, más humana, más colaborativa, pasa finalmente por la educación sin duda. Creo que en ese sentido, debatir en torno al rol de futuro de la educación no puede dejar de lado esa visión, ¿verdad? Que creo que distingue en general a algunas perspectivas ideológicas que más bien priorizan la segunda dimensión que también tiene el proceso educacional, que es la dimensión más propiamente individual, porque no cabe duda, y creo que ese también es un debate muy interesante sobre el rol, es que hoy día la educación está interpelándonos en el sentido de cuál es su foco también desde el punto de vista de la formación de los sujetos, ¿verdad? Yo al menos soy de los que cree en este sentido la formación integral, pero sobre todo la formación para la vida, ¿verdad? Para la ciudadanía, para la vida en comunidad, es muy importante. Cuando uno habla de esta concepción más integral, eso implica obviamente una formación, y esto interpela tanto a la educación inicial, escolar como superior, creo yo, a una formación que pone foco en la dimensión propiamente cognitiva de los sujetos, pero también de la dimensión socioemocional, espiritual, social de esa formación. Creo que Chile, desgraciadamente, ha priorizado solamente una parte de esto durante mucho tiempo y creo que es esencial entender esta mirada un poquito más amplia respecto de lo que debiera ser nuestro rol. La pregunta, creo yo, es si esta visión más humanizante, yo lo sintetizaría así, una visión humanizante de los sistemas educacionales, es posible de alcanzar en un país como el nuestro, dadas las condiciones que ese sistema ofrece, ¿se entiende? Yo creo que para eso, al menos deberíamos debatir en Chile en torno a tres grandes transformaciones que creo que son indispensables y que tienen que ver con este debate del rol de la educación. Primero, una discusión y una transformación en torno al qué o al currículum, por decirlo así, en el caso de la educación escolar, donde es muy central, que implica, en mi opinión, hacer un debate mucho más profundo en torno a qué es lo esencial de la formación de aquí en adelante. Lo que nos está enseñando la pandemia, por ejemplo, es que debiéramos concentrarnos en algunas cuestiones que son fundamentales y que tienen que ver también con esta perspectiva más humanizante del sistema educacional. Creo que hay una segunda transformación esencial que va a tener que ver con las capacidades, las condiciones que ofrecemos como país para quienes enseñan, para quienes están a cargo de los procesos educacionales, fundamentalmente los profesores. Necesitamos un nuevo contrato social, creo yo, con la docencia para los próximos años. Y en tercer lugar, sin duda que para poder lograr esa educación humanizante es indispensable ciertas condiciones más estructurales, más institucionales que nuestro sistema no tiene, ¿verdad? Desde el punto de vista del financiamiento, de su institucionalidad, de su gobernanza, del rol que cumple la educación pública. O sea, me parece a mí que entender una visión de educación eh, integral hacia futuro, ¿verdad? Humanizante, con esta perspectiva societal y del sujeto al mismo tiempo, implica hacerse cargo de esa transformación. Y cierro diciendo solamente que me parece que para todo eso es indispensable, y para responder a tu pregunta de la urgencia, Camila, creo que es indispensable que el país cuente con un proyecto educativo nacional, una propuesta lo más consensuada posible con los actores sociales, educacionales y políticos que permita efectivamente tener una hoja de ruta de largo plazo que nuestro país no ha tenido nunca, y creo que es indispensable en un momento como este para salir de la crisis. Muchas gracias, Gonzalo. Además, muy bien también en el tiempo. Les recordamos a quienes se han ido sumando que estamos en un diálogo sobre los horizontes y el futuro de la educación. En particular, estamos conversando sobre el rol de la educación y las urgencias que pueden identificarse hoy día desde nuestros panelistas en un contexto donde la educación sigue siendo central en el debate público y sobre todo en este contexto de pandemia. Josefina. Gracias, Camila. Igual que Gonzalo, quiero partir agradeciendo toda esta iniciativa a la red de fundaciones a cargo, a los organizadores y sobre todo a los espectadores, que veo ahí un número importante de gente conectada, así que muchas gracias por estar acá discutiendo este tema tan importante. Respecto a la pregunta, que me parece esencial, la pregunta por el rol de la educación, pienso que se dan dos cosas con esta pregunta. Lo primero es que creo que se ha tendido a dar por resuelta, o sea, se ha asumido como una pregunta respondida, la del rol de la educación, ¿no? Que uno podría tomar ciertas ideas dominantes, igualación de oportunidades, o en una formulación post-2011, la construcción de una sociedad igualitaria, ¿cierto?
que en cualquier caso, además de que no se han discutido, sino que se han dado por asumidas, correspondidas, son definiciones funcionales, que pueden ser parte de las tareas de la educación, aunque no sola, creo que no solo la educación tiene la tarea de responder a esas demandas, pero además hace falta una definición más sustantiva. Y en parte no se ha podido abordar esa pregunta en un sentido más profundo porque creo el debate ha estado muy dominado por otras cuestiones, entre ellas el gran protagonista de la discusión que ha sido el sistema de provisión, ¿no? El cuestionamiento, la revisión al modo en que se provee la educación en Chile. Acá el mejor ejemplo quizás es la hipótesis muy influyente de Fernando Atria, ¿cierto? Los problemas de nuestra educación se deben principalmente a su segmentación, a su profunda segregación, que se derivan fundamentalmente del modo en que ella es proveída, ¿cierto? Y acá es la discusión mercado versus Estado. Y el problema es que más allá de que uno pueda discutir esa hipótesis en particular, que ha sido parte de la discusión de los últimos años, no avanzamos, dejamos de lado esta discusión que aquí ustedes ponen sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es el rol de la educación? Y como decía antes, creo que hace falta una reflexión más sustantiva y no solo funcional del sentido y de la misión, de la finalidad de la educación, que creo que más allá de construir una sociedad más justa, etcétera, que sin duda son elementos importantes, también tiene que ver con algo que se aborda poco, que es la idea de que esa educación se debe orientar a la transmisión de un saber, de saberes, en el marco de un encuentro intergeneracional que la educación parte en la casa, en la familia, y luego en segunda instancia se da entre el maestro, el estudiante y toda la comunidad educativa, ¿no? Y creo que el poco protagonismo, valor de esta aproximación o de una definición que considere estas dimensiones, hay un desmedro de que se lo considere en el debate público, ¿no? Y la prioridad ha estado en universidad versus educación secundaria o primaria, o básica ahora, perdón, y en provisión versus los contenidos de la educación, ¿no? Y en términos de urgencia, para pasar a la segunda parte de la pregunta y cerrarlo, las urgencias creo que se relacionan con esto mismo, ¿no? Volver a posicionar el protagonismo de la pregunta que aquí se hace, o sea, creo que es parte de las urgencias, para poner en evidencia las distintas definiciones que tenemos y cómo se derivan distintas agendas desde ahí. Descargar a la educación de la tarea exclusiva, solitaria, digamos, de construir una sociedad igualitaria en desmedro de sus propios fines, y poner en el centro cosas que se derivan de esta definición más sustantiva, que sería, solo por poner un ejemplo, el mal puesto que tenemos, ¿cierto?, en términos de alfabetización, o sea, los bajos índices que tenemos, los indicadores que tenemos, perdón, de analfabetismo funcional, de discapacidad cognitiva, de habilidades tan básicas, digamos, en nuestro sistema educativo nos exigen poner en el centro de la discusión ese tema, ¿no?, los contenidos. Y creo también urgente reorientar lo que decía antes, la discusión y la prioridad de la discusión a la educación básica, secundaria, frente al protagonismo como casi absoluto que han tenido las universidades. Y acá cito a la historiadora Sol Serrano, nuestra premio nacional, que en alguna entrevista hace un par de meses decía que cómo se ha dado la paradoja que el protagonismo de la universidad en el debate educacional ha sido un modo también de profundizar, quizás sin querer, la desigualdad que se acusa en nuestro sistema educacional al elegir partir por el camino más largo de todos. Eso. Muchas gracias, Josefina. Para continuar con esta ronda de intervenciones sobre el rol de la educación y las urgencias que identifican nuestros panelistas, se refiere Sebastián Izquierdo. Muchas gracias por la invitación y también por el esfuerzo que están haciendo 4 centros de estudio en poder reflexionar en diferentes temáticas y me parece muy valioso que hayamos partido por educación. Son muy pocos los siglos actualmente, la mitad de una pandemia, que están hablando derechamente de educación, así que agradezco el espacio para poder reflexionar en algo tan importante como todos sabemos que es la educación en el país. A mi juicio, y podría yo creo que un poco discrepar de mis panelistas anteriores, en el sentido de que
Yo creo que es necesario hacer una hoja de ruta, pero también es necesario tomar conciencia de la cantidad de reformas que se han ido aplicando este último tiempo, muchas de ellas producto de movilizaciones estudiantiles. Basta recordar la movilización del 2006, la revolución de los pingüinos, la del 2008, la del 2011, estas últimas movilizaciones perdón, venga, es mi perro que está molestando, a ver, un segundo. Se movilizó el perro. Disculpen. Supuestamente se debería portar bien, pero no siempre es así. Bueno, entonces lo que yo estoy tratando de transmitir es que el sistema, producto de muchas movilizaciones, ha tenido muchas reformas muy profundas. Entonces yo soy medio escéptico cuando decimos, bueno, sabéis que tenemos que volver a estudiar, a crear una gran hoja de ruta, como decía Gonzalo, con aspectos muy relevantes, que creo que son cada uno de ellos perfectibles, pero el currículum, por ejemplo, lo hemos ido cambiando a producto de la Ley General de Educación. Venimos haciendo una serie de reformas curriculares que están recién terminando. Entonces, para los colegios, volver a hacer un cambio curricular, no sé si eso va a mejorar necesariamente los resultados que hoy día Josefina nos estaba diciendo, que en realidad los resultados educacionales no son muy buenos. La ley de carrera docente, que yo la valoro mucho, está implementándose, los salarios de los profesores están aumentando sustancialmente. La institucionalidad que comentaba Gonzalo, la institucionalidad en el sector público tuvo una reforma muy profunda con el sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, a mi juicio, yo creo que si realmente queremos que la educación tenga un rol adecuado para construir mejores oportunidades, para poder tener una sociedad más justa, yo creo que el foco debe estar puesto en realidad cómo nos hacemos cargo de mejorar la calidad al interior de la sala de clase. Yo creo que eso es lo que hoy día está faltando. Hemos hecho muchas reformas, pero creo que debiéramos hacer todo el esfuerzo en abocar en ellas. No estoy diciendo que cada uno de estos aspectos no haya que mejorarlo. Personalmente yo creo que el currículum debe avanzar aún más en un pensamiento crítico. Yo creo que a los profesores todavía nos falta muchos aspectos que mejorar, y la institucionalidad recién se está implementando y por lo tanto tiene hartos vicios que también tienen que mejorarse. Pero creo que también hay que reconocer que tenemos muchas reformas previas, y por lo tanto sería cauto en el sentido de volver a reformar todo. Esa es mi intervención, Camila. Muchas gracias, Sebastián. Estamos en este ciclo de foro discutiendo sobre los nuevos horizontes para la educación, en particular en este momento hablando sobre el rol de la educación y las principales urgencias que identifican nuestros panelistas. Continuamos con Víctor Orellana. Hoy sí. Primero, agradecer esta invitación y este esfuerzo que están haciendo estos centros de pensamiento que tienen posiciones muy diversas, muy distintas. Y eso. Así que creo que este ciclo es muy, muy interesante. Parto con una nota autocrítica en el tema de educación. Ahí por ahí, mientras difundíamos el seminario en redes sociales, nos decían que no había profesores o profesoras en esta instancia, y la verdad es cierto. Yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica en ese sentido, para discutir de educación, en el sentido de que los temas tienen que ser discutidos con los actores y con los sectores que están involucrados en ello. Bueno, paso un poco a mi planteamiento. Yo también creo que acá hay que dar una gran discusión sobre el sentido y el papel de la educación en la sociedad contemporánea. Creo que esa discusión no tiene que ver solo con Chile, y hay un poco, discuto un poco lo que planteaba Sebastián, en el sentido de que repensar la educación, yo diría repensar los derechos sociales, los espacios de los derechos sociales, es algo que vamos a hacer en Chile, porque en Chile hemos tenido a la gente marchando por la educación durante 20 años, y esa historia nos la conocemos bien, pero es algo que está ocurriendo en todo el mundo. En los cuidados, la educación está repensándose a nivel internacional. Digamos, no es una cosa solamente en Chile. Entonces, por ahí, digamos, salgamos de una especie de provincianismo de que Chile siempre hace las cosas bien, y de imitar de apariencia. Yo me acuerdo en Chile cuando
tenemos esta práctica de imitar de apariencia lo que vemos de afuera y no ir a la sustancia de algunas discusiones que son más relevantes. Yo diría una cuestión muy, muy clave, yo creo que lo tocó también Josefina, lo tocó Gonzalo, es que la educación moderna lamentablemente se ha desplazado, ha sufrido dos grandes desplazamientos. Se ha desplazado de ser una promesa de libertad y de emancipación que surge con el proyecto moderno, se ha ido desplazando a ser cada vez más un ámbito de agobio, rendimiento, y como lo planteaba Josefina, un ámbito funcional, es decir, un ámbito propio del funcionamiento de la sociedad. Y yo tengo la impresión de que hay que recuperar la intención, la preocupación de la educación como espacio de libertad, sobre todo porque en el caso chileno, este sometimiento de la educación a los sistemas de funcionamiento, de acción instrumental, se da de la mano del mercado. Y por lo tanto produce un tremendo agobio a los sujetos porque introduce dentro de la educación, de la relación entre, como hablaba Josefina, de maestro-estudiante, entre escuela y otra escuela, introduce elementos de competencia de mercado que a la larga terminan siendo tremendamente agobiantes para los sujetos. Tremendamente agobiantes. Por lo que creo que ahí tenemos que recuperar, y eso es una discusión, insisto, que se está dando en todo el mundo, aunque en Chile sea más intensa. Pero hay un segundo movimiento de la educación sobre el cual me quisiera yo concentrar para terminar una primera intervención, que me parece que hay un elemento progresivo en la sociedad actual, que es el siguiente, porque no todo es malo, digamos, no podemos simplemente nosotros hacer, que es la tremenda expansión que ha tenido la educación sobre la sociedad y sobre el tiempo de vida. Esa es la gran tendencia que a veces se nos pasa un poco colada. Acá Sebastián, Josefina planteaba la priorización de la educación superior. No es que a la izquierda o a nosotros se nos ocurra priorizar en educación superior por motivo ideológico, es que es el sector de la educación actualmente en expansión en la sociedad. Y eso le da una centralidad en los procesos sociales, como en el siglo XX lo tuvo el liceo, y como a inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, lo tuvo la educación básica, porque al ser los procesos que se expanden, los niveles que se expanden, la gran discusión de incorporación a la sociedad y de incorporación a la modernización se da en esos niveles. Es una cuestión histórica, no es que lo inventemos nosotros. Entonces, lo que yo estoy tratando de plantear es que esta gran expansión de la educación sobre la sociedad viene acompañada también de una tremenda transformación en los procesos de socialización, individuación, cognición, construcción de la identidad y todo. Hace 100 años, quienes se apersonaban para representar a la sociedad ante las generaciones futuras eran la familia y la escuela. Esas dos instituciones representaban la totalidad de la sociedad frente a un sujeto, ¿no? Hoy es impresionante la cantidad de estímulos que cuentan las generaciones jóvenes. Tenemos desde niños que empiezan a hablar con acento mexicano porque ven YouTube, que se someten a cuidados de carácter psicológico, que están totalmente bombardeados por medios de comunicación, por redes sociales. Yo creo que lo que nos falta pensar es cómo reconstruir una preocupación de emancipación y de libertad en esas condiciones. Y eso implica entender que lo que ocurre hoy día, no es que ahí yo tengo una diferencia un poco con Josefina, no es que tengamos un problema de cognición, es que la cognición y el desarrollo de la identidad de alguna forma se ha desplazado de los muros del aula y se da en el contexto de toda la sociedad. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros, después puedo avanzar un poco en urgencia, si esto es un poco un tema más general, el gran desafío que tenemos histórico, yo diría a nivel de especie humana, digamos, es cómo imaginamos la construcción de esos procesos de socialización, individuación, con una intervención consciente que se dé en todo lo largo y ancho de la sociedad. Es decir, que entender que en este momento histórico el aula es la sociedad. Y yo entiendo por educación pública la preocupación y la institucionalidad que colectivamente nos damos para intervenir de manera democrática en ese proceso. Y ese creo que ahí tenemos que imaginar mucho y recoger muchas imaginaciones que están fuera del país y que están también en algunas prácticas que se hacen en la escuela. Insisto que sin estos grados de imaginación, las discusiones concretas se nos pierden un poco. Después podemos avanzar en eso, pero yo creo que hay que poner estas grandes preguntas. Eso. Muchas gracias, Víctor. Les recordamos a quienes están participando de este foro virtual que hay una sección de preguntas y respuestas, y al final de la ronda de preguntas y respuestas que les sugerimos a nuestros panelistas vamos a atender a sus preguntas para que estén al tanto. Estamos conversando inicialmente sobre el rol que ha tenido la educación. Nos damos cuenta que hay distintas visiones respecto de estos roles y también
hemos empezado a profundizar en cuáles pueden ser algunas urgencias vinculadas a esta centralidad que ha tenido la educación durante los últimos 20 años aproximadamente, y sobre todo en este contexto de pandemia. Y entonces, para profundizar sobre ese debate, la segunda pregunta, la segunda provocación está vinculada a preguntarse cuáles son los principios que deberían orientar la educación. También recordemos que se abrió un proceso de debate constitucional, y entonces, pensando en esa dimensión y profundizando sus visiones sobre el rol de la educación, ¿cuáles deberían ser los principios que la orienten? Partimos en esta segunda ronda con Josefina. Gracias, Camila. Nada, gran pregunta que se viene además inminente, si la pandemia lo permite. Lo primero es como una suerte de premisa para responder esta pregunta. Yo creo que si ganara en el escenario que gane el apruebo y empecemos un proceso constituyente, va a ser relevante volver sobre, creo, el texto constitucional vigente para revisar y analizar si allí siguen disponibles rayados de cancha o partes de rayados de cancha que sea importante conservar. Esto lo digo porque la discusión constitucional en general y la educacional en particular suelen partir de la base de que ahí están exclusivamente el punto de partida, digamos, de todos los problemas en ese texto constitucional y en el modo en que están formulados ahí los principios que orientan las distintas materias de nuestra vida social, ¿cierto? Yo creo que, por cierto, la Constitución tiene mucho que decir respecto a estos distintos temas, en particular la educación. Puede haber muchos elementos que sea importante revisar allí, pero también creo que está la posibilidad de que muchos de nuestros problemas también se deban a la aplicación, a las políticas públicas, a las leyes, normativas, etcétera, y no solo a las formulaciones generales. Y me parece importante, no solo para contener dinámicas refundacionales, sino también para no errar el foco de dónde están los problemas, ¿no? Que podamos modificar el texto constitucional y que los problemas después sigan existiendo en la práctica, que es lo que no queremos que ocurra. Eso como premisa. En cualquier caso, y sea lo que pase, digamos, conservando el texto actual o cambiándolo, yo pensaría esos principios, tengo solo 2 elementos para mencionar, pueden haber muchos más, que creo que es importante que orienten la educación en la Constitución. Lo primero, esto es parte del debate de los últimos años, la defensa, el reconocimiento de un sistema de provisión mixta de educación, sobre todo porque pienso que expresa la idea de un Estado cuidadoso, respetuoso de los proyectos educativos de la sociedad civil. Y acá no es una defensa como a la libertad de emprendimiento, ¿cierto?, a las libertades económicas, sino el cuidado del derecho preferente de las familias a educar a sus hijos y a que existan diversidad de proyectos disponibles para esa variedad de familias, ¿cierto? Esto me interesa destacarlo. Bueno, lo primero es que en esta provisión mixta no va en desmedro en ningún caso de la provisión estatal. Chile ha sido un país históricamente muy pobre, donde no solo por definiciones generales de principios, sino también necesidades prácticas, el Estado ha tenido que tener un importante protagonismo en la provisión escolar, y eso también hace aún más relevante su papel, digamos, y no descuidarlo, que efectivamente creo que fue descuidado, ¿no? Y él tiene que tener un protagonismo importante. Pero creo que al defender la provisión mixta se toma conciencia de 2 elementos. Primero, que la crítica a la efectiva lógica mercantil o economicista que se acusa en nuestro sistema educacional y que describía bien Víctor, creo que no se resuelve por modificar solamente proveedores o sostenedores, porque pienso que los vicios y virtudes están en ambos lados, ¿no? La segregación, la historia de la segregación en la escuela chilena no parte con el mercado, ni parte con la dictadura y las reformas implementadas en dictadura, ¿no? La defensa, digamos, la defensa de la provisión mixta no es una defensa de la presencia del mercado como se extendió en los 90, ni tampoco es una forma de decir, que es un argumento liberal que se ocupa mucho, que da lo mismo quien provee mientras provea bien. Yo al menos pienso que no da lo mismo quien provea, pero creo que no es solo el Estado
y la lógica, los términos de la provisión del Estado, los únicos que proveen una educación justa, digamos. Y en ese sentido creo que hay que distinguir la provisión particular de la provisión mercantil, con que muchas veces se identificó de manera efectiva la educación en las últimas décadas. Eso es un primer punto, la provisión mixta. Lo segundo, y con esto cierro, y acá me tomo de algunas de las ideas que estaba desarrollando Víctor, que creo que es muy importante en la discusión constitucional, la pregunta por la educación pública en el sentido más amplio del término, digamos, la educación pública no solo como la escuela del Estado, sino la de toda la red escolar educacional, no solo escolar básica, secundaria, también universitaria, que forma parte de la educación pública chilena y que ha dejado un poco de lado, esto lo tomo de nuevo, perdón por volver a ella, la Sol Serrano, se ha ocultado en las últimas décadas la pregunta de si acaso la educación chilena sigue encarnando algún proyecto de sociedad en el que nos podemos encontrar y confirmar nuestra pertenencia y dependencia mutua, y creo que eso va a ser una discusión muy importante para lo que viene. Muchas gracias, Josefina. Estamos en este momento profundizando la pregunta sobre el rol de la educación y vinculada al proceso constitucional que se abrió tras el estallido social de octubre, y en particular profundizando sobre cuáles piensan nuestros panelistas que son los principios que debería encarnar esa educación como un debate abierto. Continuamos con Víctor. Sí, primero partir con que enhorabuena que tengamos proceso constituyente y que no hay que olvidar que esa gran oportunidad de repensarlo todo y de expandir la democracia en Chile se ganó en la calle, y se ganó producto de un proceso histórico de acumulación de movimientos sociales, de trabajo de miles de chilenos y chilenas anónimos en distintos espacios de base de la sociedad, y que están muchos de ellos vinculados al malestar en la educación. Es decir, las movilizaciones por la educación no han tenido solo un efecto disruptivo, ni han tenido solo un efecto de sobre reformarlo todo. Los que han sido responsables de sobre reformarlo todo y hacerlo mal ha sido la clase política, no las fuerzas sociales. Las fuerzas sociales han abierto una tremenda posibilidad histórica por lo que está ocurriendo de tremenda expansión democrática y que han puesto Chile en el epicentro del mundo. O sea, en nuestro pueblo es mucho más universal que nuestra élite, que es mucho más provinciana, lo pondría en esos términos. Por eso que nuestros dos premios Nobel son dos profesores normalistas. A ver, voy a ver el tema constituyente. La gran discusión siempre fue en Chile entre Estado docente y libertad de enseñanza. En el siglo XXI, ese binomio Estado docente, libertad de enseñanza, o derecho a la educación y libertad de enseñanza, como se entendió y se entiende hoy día, no nos sirve para enfrentar un proceso constituyente. Primero, porque no podemos volver al viejo Estado, y yo soy un defensor de la educación pública, pero también me doy cuenta que ha corrido harta agua en el río, y que la educación estadocéntrica, centralista, burocrática, contra la que con justicia se rebelara Gabriela Mistral, no se puede reconstruir. Y de ahí hay que tener cuidado con algunas visiones conservadoras que mitologizan esa educación pública. Yo quiero rescatarla enormemente. Creo que esa educación pública en Chile dio mucho, entre otras cosas, dio premios Nobel. Mal podría estar yo contra los profesores normalistas. Mi papá era profesor normalista. Pero hay que tener claridad de que esa educación, con todas sus luces, no fue capaz de construir las bases socioculturales de una sociedad democrática universal. Y frente a esa limitación histórica de esa educación pública, las fuerzas progresivas estamos compelidas a no mitologizarla. Por eso es complicado, y ahí un poco yo tengo algunas diferencias con Sol Serrano, no tanto como lo que ella escribe, sino por cómo ha sido usada una idea de que la provisión mixta estaba bien porque había una educación que en esa época representaba un proyecto nacional. Si nos preocupa el analfabetismo hoy día, imagínense cómo era el analfabetismo en esa época histórica. Entonces, tampoco nos sirve la, entre comillas, libertad de enseñanza, porque en Chile no hay libertad de enseñanza, lo que hay es la aplicación de la libertad de mercado a la educación. Y eso lo dice todo el mundo, vienen a estudiarlo de afuera, eso ya no tiene, yo creo que ¿cuál es el punto acá? Que vamos a tener que inventar un nuevo concepto, y para nosotros, para Fundación Nuevo 21, la idea va en una suerte como de democracia docente. Es decir, que recuperemos esta idea que el protagonista de la educación no es el Estado. El Estado tiene que proveer las condiciones materiales, los soportes institucionales,
pero el protagonista de la educación es la sociedad y los individuos. Por lo tanto, tenemos que construir un concepto de educación pública que ocurra en el seno de la sociedad civil, y por lo tanto entienda, porque a mí hay una cosa que planteó Josefina que a mí me parece que yo la alertaría, yo discreparía. Cuando se habla del derecho preferente de la familia a educar a su hijo, lo que está ocurriendo en el mundo es que los procesos de construcción de los individuos están sobrepasando el pacto histórico de familia-escuela. Las familias tienden a ser cada vez más sociales, porque las parejas son distintas, porque la sociedad es distinta, la relación con la madre es distinta, la relación con el padre es distinta, ¿no? Entonces, los sujetos, y enhorabuena, se están individuando cada vez más. Ya, ¿a qué voy yo? Si el niño tiene derecho, un niño, a estudiar, o una niña, a estudiar en una escuela de ideología distinta de la de sus padres, por supuesto que sí. ¿Qué pasa con el niño o la niña de padres católicos que es trans? ¿Qué pasa con el, y en el caso de uno? Si a mí me hubiesen puesto en un colegio de izquierda, mis papás. Entonces, la educación pública lo que hace, la idea de la educación pública es que le protege los derechos de los individuos a construir su propio camino. Esto no es contra la familia, al revés, yo estoy tratando de defenderla, la posibilidad de construir familia en este contexto histórico. Entonces, creo que la idea de una democracia docente tiene que recuperar, tiene que entender que en esta situación histórica los individuos van a ser mucho más protagonistas, pero no simplemente limitar su libertad a elegir opciones dadas, sino que va a tener que construir una idea de educación donde el sujeto va a tener que ser mucho más protagonista de su proceso y por lo tanto de la construcción de su camino. No limitar la libertad como una especie de elección, yo elijo colegio, sino que en ese proceso yo soy cada vez más protagonista. Y creo que la idea de democracia docente y de mayor libertad individual y colectiva puede ir yendo en esa dirección y puede ayudarnos a construir un marco jurídico, digamos, que entienda la educación pública no solo como la educación estatal, sino como una esfera. Y ahora, mira, dame 20 segundos nomás, que creo que la idea del régimen de lo público no termina de lograr resolver esto. ¿Mm? Que estoy planteando yo, que es un cambio mucho más profundo, no tiene que ver solo con el régimen institucional, tiene que ver con el espacio que le damos a la educación en la sociedad. Yo creo que por ahí tendríamos que fundar la idea a nivel constitucional de una democracia docente. Muchas gracias, Víctor. Estamos conversando sobre algunos principios para profundizar la pregunta por el rol de la educación y también pensando en el debate constituyente que se abrió en octubre del año pasado. Continuamos esta ronda de conversación e intervenciones con Sebastián. Respecto a la pregunta, yo creo que todavía falta el proceso que culmine, el proceso constituyente, porque perfectamente podría ganar el apruebo como el rechazo, y por lo tanto creo que en ambas posibilidades uno debe reflexionar frente a cómo poder abordar este desafío que tenemos como país, que claramente uno de los instrumentos es la Constitución. Pero la verdad, yo voy a ser súper transparente en esto. O sea, habiendo todos los esfuerzos de las diferentes movilizaciones, habiendo todas las reformas, habiendo todos los aumentos presupuestarios que han existido, etc., y lamentablemente no verlo reflejado en resultados, en críticas que hoy día nosotros mismos estamos reflexionando frente al sistema educacional chileno, me hace pensar que porque esté escrito en un texto, en una carta magna, yo creo que es poco lo que vamos a avanzar para el desafío central que tenemos, a mi juicio, en Chile, que es mejorar la calidad de la educación. Entonces, yo soy escéptico respecto a si un debate constitucional con una nueva carta magna nos va a mejorar la educación. Yo la verdad es que soy bastante escéptico en ello, lo que no quiere decir que no haya que reflexionar frente a ello, lo que no quiere decir que exista la posibilidad de tener una mejor carta magna. En eso yo estoy totalmente abierto a reflexionar. Y por lo tanto, creo que uno debe partir también con toda la experiencia que Chile tiene respecto al sistema educacional chileno. Incluso hablando un poco ya más de historia, desde la colonia, desde la independencia, nosotros tradicionalmente hemos sido un sistema educacional que ha sido provisto de manera mixta, y por lo tanto yo creo que uno de los valores esenciales, creo yo,
de tener un sistema educativo con una variabilidad importante de proyecto educativo es manteniendo esa provisión. Y ahí, esas diferencias de proyecto educativo, la verdad es que justamente buscan el equilibrio que yo creo que Víctor y Josefina tratan de plantear, en el sentido de que las familias puedan tener la opción de escoger, pero también sean los propios estudiantes que tengan esa flexibilidad, esa manera de poder desarrollarse personalmente. Porque claramente si tendríamos un solo proyecto educativo, estamos claros que los niños no podrían tener sus propias formas de desarrollar su propio trayecto educacional. Por lo tanto, la provisión mixta yo creo que es crucial. Lo segundo es que hoy día sabemos, por ejemplo, que en la Constitución sí refleja el derecho del acceso a la educación, pero estamos recién partiendo en prekinder. Yo creo que claramente que la obligatoriedad del derecho y del acceso a la educación debiera partir incluso antes. Y refiriéndome incluso a la primera pregunta, donde hoy día todo el mundo está volcándose hacia la educación superior, la pregunta que yo hago, efectivamente, Chile está aumentando a 3% las tasas de matrícula en educación superior, pero la pregunta es ¿por qué estamos aumentando el presupuesto público a más de 4 veces esa tasa de crecimiento en desmedro de la educación inicial? Y por lo tanto yo creo que también debíamos hacer una reflexión en cuanto que tenemos déficit de cobertura y de calidad en la primera infancia, y todos sabemos que eso es al final de cuentas lo que provoca las grandes desigualdades que estamos viendo en todo el trayecto educacional, que no es capaz incluso de aminorar. Y por último, yo creo que todos los derechos sociales, el Estado debe hacer un esfuerzo importante de optimizar y poder brindar la mejor calidad de la educación. Y ahí es donde la Ley General de Educación es bastante clara en que dice que el sistema educacional chileno debe propender a una educación de calidad. Yo creo que si uno diciendo que el Estado debe proveer directamente una educación de calidad y la podríamos definir, yo creo que eso va a quedar escrito en el papel, y por lo tanto yo personalmente considero que si es que vamos a construir una nueva constitución, me inclino por una constitución mínima, una constitución liberal que plantee grandes desafíos, pero no veo que debiéramos tener una constitución con lleno de derechos sociales uno tras otro, porque creo que eso al final de cuentas no va a cambiar la situación actual, va a generar expectativas mayores, y por lo tanto creo que el desafío en realidad debiera estar no solo en tener esta reflexión, sino que en ver cómo realmente cambiamos este estancamiento que estamos teniendo en los resultados de la educación en todos los ámbitos. Yo estoy hablando de una educación desde un punto de vista integral, porque también lo estamos viendo con una mirada más sistémica. Por ejemplo, los otros indicadores de calidad tampoco están mostrando mejoras, el indicador no está construido para ello, pero uno ve las pruebas PISA y con todas esas cosas adicionales. Entonces, creo que nos falta hacernos la pregunta más de fondo de cómo aportar que las aulas de clase tengan una mejor educación. Muchas gracias, Sebastián. Para terminar con esta primera ronda, donde hemos estado conversando sobre algunos principios y también poniendo en discusión, ¿cierto?, distintas perspectivas sobre cómo debería plasmarse una idea de educación y sus principios en un posible proceso constituyente, ¿cierto? Ya se ha abierto el debate sobre el rol de la familia, sobre cuál es la idea central de la educación en un contexto de transformaciones que ha sufrido, que ha suscitado el avance, ¿cierto?, de los cambios históricos. Entonces, retomamos esta conversación con Gonzalo Muñoz. Gracias. Bueno, quizás una primera reflexión general es que, a propósito, digo, de este debate permanente que tenemos en Chile, que también pone de alguna manera Sebastián y también Josefina, creo de si tiene efecto o no, o cuán central es la Constitución para el proceso educativo y el sentido finalmente que va adquiriendo en la práctica la educación. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es que hay un conjunto de transformaciones muy básicas que el país ha tratado de emprender en los últimos años y que han chocado con la Constitución, derechamente, ¿no? Creo que es bueno como equilibrar este debate, digamos, como sustantivo en torno a la Constitución. Voy a ir al punto sobre el derecho a la educación, que es lo que más me importa en este momento enfatizar, pero creo que
que hay que recordar la Constitución como muro de contención súper concreto a un conjunto de transformaciones básicas que creo que el país ha tratado de emprender y que ha chocado justamente con ese muro. Creo que es importante, sin ir más lejos. La instalación de una cuestión básica en el sistema educacional, como fue la gratuidad, por ejemplo, estuvo muy apremiada en el Tribunal Constitucional a propósito de su posible mal encuentro con el principio de la libertad de enseñanza. Que a diferencia de lo que se decía antes, efectivamente en Chile ha sido entendido en la práctica desde el punto de vista del juicio constitucional como libertad de emprendimiento económico, digamos. Entonces creo que eso es importante. Segundo, decir que yo al menos me voy a concentrar en una reflexión sobre el derecho. Suscribo completamente la reflexión más general que ha hecho sobre todo Víctor respecto de las limitaciones de la manera en la que hemos entendido la libertad educacional en nuestra Constitución y en la práctica educativa, y creo que eso está bastante despejado. También algo mencionaba sobre eso Josefina. Creo, mi opinión personal es que el debate central de la nueva Constitución que vamos a tener en Chile es sobre el derecho, y sobre el derecho a la educación en una concepción reformulada, moderna, ¿verdad? Que nos obliga a pensar fuera de la caja. En eso estoy completamente de acuerdo con Víctor, más que en esta dualidad solamente entre Estado docente o derecho a la educación y libertad de enseñanza, pero creo que implica una reformulación y darle una vuelta muy profunda que implica el derecho a la educación en el contexto actual. Tomando además, creo en esto, no, más que inventar la rueda, yo creo en esto siempre uno puede instalar, ¿verdad?, desde el punto de vista del debate público, esta idea de que aquí hay intereses refundacionales, pero la verdad es que yo creo que hay que mirar la historia educacional del país, la historia constitucional del país, que tiene constituciones bastante más razonables que la que tenemos en vigencia para el ámbito educacional, y mirar toda la jurisprudencia y experiencia internacional respecto a los derechos, del derecho a la educación. Yo creo que mirando solo eso, creo que vamos a dar un paso enorme. Creo que esto no se trata de inventar la rueda, sino más bien de mirar en perspectiva constituciones comparadamente, mirar los ejercicios que ha hecho el mundo por cautelar el derecho a la educación y entenderlo de manera moderna. ¿Qué implica? Bueno, ¿para qué voy a ahondar en el hecho de que lo que menos hace la Constitución chilena es eso? La Constitución chilena es una Constitución pensada para el mercado, efectivamente pensada para priorizar, ¿verdad?, el rol fundamental de la familia en la educación y básicamente generar condiciones para la operación de un mercado educacional. Para eso fue creada, ¿verdad?, no para cautelar el derecho a la educación. Y eso es importante, y por eso es que eso nos obliga en este debate que vamos a abrir en los próximos meses y próximos años respecto de qué implica ese derecho. Insisto, sin inventar la rueda. Creo que primero, una cuestión esencial cuando debatamos en torno a ese derecho va a ser entender que en la Constitución vamos a tener que definir aquellos principios fundamentales que están a la base del sistema educacional y que nuestra Constitución no hace. Alguien podría, o al menos a mí me gusta reflejar esto por lo que decía en mi primera intervención, sobre la idea de un proyecto educativo nacional, que está en base a ciertos principios que colectivamente definiremos y que orientan la definición también del derecho a la educación. Y eso le empieza a poner un poco más de contenido también a la idea de un derecho, no a una educación de calidad, porque ese concepto creo que se ha manoseado muchísimo, pero sí a un concepto de una buena educación, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Yo creo que la Constitución va a tener que hacerlo, en términos de operacionalizar un poquito mejor este derecho a la educación, que creo que en nuestra Constitución no ha quedado lo suficientemente establecido. En segundo lugar, creo que vamos a tener, y en esto, de nuevo, mirando solamente una perspectiva internacional, vamos a tener que dar un salto importante respecto de qué implica un Estado, ¿verdad? Y a través del Estado, la sociedad, que garantiza un derecho a la educación. Y eso implica un debate en torno al rol de la educación pública. Y un Estado que prioriza la educación pública. Yo sé que esto escandaliza a mucha gente. Esto no tiene que ver con debatir en torno a la provisión mixta. Yo creo que efectivamente también la Constitución va a tener que definir cómo los colaboradores privados participan del derecho a la educación o pueden contribuir al ejercicio del derecho a la educación y también de la libertad educacional bien entendida. Pero eso es muy distinto, ¿verdad?, a entender que por esa razón el Estado no tiene el deber de priorizar su educación pública y la educación pública como eje central y motor del proceso educativo. A mí me parece que esto es esencial, creo que lo vamos a debatir
nuestro proceso constitucional, y hay que mirar lo que pasa en sistemas educativos que la verdad no son profundamente progresistas necesariamente, ¿verdad? Ni de izquierda, pero tienen una visión educacional mucho más razonable, en mi opinión, sobre esto. Y creo que va a implicar también la redefinición de la libertad de enseñanza, y cierro diciendo que obviamente que los desafíos educacionales trascienden el debate constitucional, pero el debate constitucional va a generar las bases para poder tener este proyecto de futuro, ¿verdad? Sebastián decía hace un rato, eso va a implicar que cambiemos todo. Bueno, no, probablemente no, lo decía también Víctor, hay un conjunto de cuestiones de nuestro sistema educativo que hay que cuidar, pero al mismo tiempo tenemos que ser súper conscientes de que varios de esos elementos que tiene nuestro sistema fracasaron, y que está a la vista por el estallido social, por lo que estamos viviendo hoy día, por lo que también hemos vivido en las últimas décadas, creo yo, en Chile, que han fracasado. Y creo que eso hay que hacerlo en buena lid, y reformulando este concepto del derecho, ampliándolo, enriqueciéndolo, y creo que ahí está la esencia, creo yo, del debate constitucional en lo que viene. Muchas gracias, Gonzalo. Con Gonzalo terminamos esta primera ronda vinculada a la pregunta sobre los principios que debería tener la educación pensada en un contexto abierto, ¿cierto?, de proceso constituyente, y que profundizaba la primera pregunta sobre el rol de la educación o los roles de la educación. Recordamos que este es un foro que está pensado para poner en debate abierto distintas perspectivas que hay sobre el debate educacional desde distintas posiciones políticas abiertamente explicitadas. Entonces, que lo interesante de este debate es poder también plantear esos puntos de conexión o de diferencia en un proceso de conversación abierto, ¿cierto? Con todas las posibilidades acá de imaginar, de plantearse interrogantes y preguntas sobre los horizontes de la educación, que es el título también de este foro. Para vincularlo también con el debate de la pandemia y el COVID-19, les preguntamos a nuestros panelistas que esta crisis efectivamente abre un debate sobre las formas tradicionales de la escuela, en las universidades, sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje, y también sobre la incorporación de las tecnologías en estos mismos procesos, cuestión que estamos vivenciando en este mismo momento. Entonces les preguntamos cuáles son los principales cambios que a su parecer se avecinan para la educación en Chile, o cuáles deberían avecinarse para la educación en Chile. También les recordamos a quienes nos están escuchando y participando por el chat que hay una sección que se llama Pregunta y Respuesta, y luego de estas rondas de intervención de los panelistas vamos a pasar a contestar en lo posible, ¿cierto? Partimos esta tercera ronda con Sebastián. Voy a tomar un segundo de mi tiempo para referirme a la pregunta anterior, pero yo creo que yo veo que hay muchos puntos de acuerdo entre todos nosotros de que es bueno tener una nueva constitución y que pueda un poco ampliarnos de la mirada y mirarla. Pero veo que hay un punto que es crucial, que Gonzalo lo dice, que ok, estamos de acuerdo con la provisión mixta, pero la priorización debe estar por parte de una cierta modalidad que es la estatal para este bien público, que también puede ser provisto por la sociedad civil. Y yo creo que en realidad el foco, cuando uno lo pone directamente y ahí discrepo, en el sentido de poner el foco solamente en vamos a hacer cierta priorización en cierta modalidad, yo creo que la priorización debería estar puesto en los niños, independientemente quien lo provee. Y justamente es el ejemplo claro de por qué el Tribunal Constitucional se manifestó en contra de la gratuidad, porque hubo una discriminación frente a otro tipo de instituciones, donde se dijo solamente las instituciones del CRUCH sin acreditación pueden tener este beneficio, y dejó afuera otras instituciones que incluso tenían mejor calidad. Entonces creo que esa es una diferencia que este debate nos va a llevar claramente a poder tratar de que lleguemos a un acuerdo y a una hoja de ruta común, porque esa es la gracia de una nueva constitución. Y respecto a la pandemia y la educación, la verdad es que lo que estamos viviendo es un nivel de incertidumbre desde lo sanitario nunca antes visto, y incluso ese mismo nivel de incertidumbre uno lo lleva a los propios colegios. Uno puede darse cuenta en realidad el esfuerzo que es muy valorable que están haciendo todos los profesores de adecuándose brutalmente a las nuevas tecnologías, y por lo tanto yo creo que este desafío va a ser una oportunidad muy grande
para poder acoger de mejor manera las tecnologías. Estamos viendo que los propios estudiantes están mucho más ávidos a poder educarse mediante las tecnologías, y nos hace un desafío de política pública, es realmente si llegamos tarde a este desafío. Yo me hago la pregunta en realidad si es que el propio Ministerio de Educación, las capacitaciones, ¿estábamos preparados para algo de esta magnitud? Y a mi juicio claramente no. Incluso más hablando de infraestructura, la conectividad que tiene Chile, nos decimos, bueno, la mayoría tiene acceso a Internet, pero ojo, la mayoría tiene acceso a Internet, pero muchos de ellos tienen un solo celular para toda la familia, y esa conectividad ya es una conectividad móvil que hay que turnándosela con todo el hogar. Y por lo tanto tenemos desafíos que claramente nos van a ayudar a poder acercarnos a la educación del siglo XXI. Yo creo que esto es una muy buena oportunidad. Yo estoy preocupado por todos los efectos indeseados que tiene esta pandemia en la educación, e incluso también en el sistema laboral chileno. Hay estudios que demuestran que cuando los niños están fuera de clase por un periodo muy prolongado, se le olvidan las habilidades adquiridas en el periodo anterior. Y debemos recordar que el año pasado nosotros tuvimos alrededor de 1 mes y medio de los alumnos fuera de clase, y ahora lo que llamamos la pandemia, y por lo tanto los niños han estado muy desconectados, sobre todo aquellos que no tienen conexión, y por lo tanto yo creo que vamos a tener una mochila muy importante, incluso entonces la hoja de ruta que debemos marcar para el futuro debe abordar este vacío que estamos teniendo. Y también es cierto que la pregunta que también nos tenemos que hacer es, una vez que la pandemia esté controlada y empiece a mostrar signos de recuperación, debemos hacernos la pregunta si realmente el sistema educacional debe estar en cuarentena 100% o debe tener cierta flexibilidad. Yo me pregunto, incluso los propios doctores que están, o las personas que están en primera línea afrontando todo el problema sanitario, ¿qué está pasando con sus hijos? Y quizás la escuela podría ser un lugar de acogida que debiéramos empezar a reactivar muy gradualmente, muy paulatinamente, muy inteligentemente, y de esa manera poder darle mayor, acercarnos a dar una mejor educación a todos los niños, sobre todo a aquellos que lo están pasando mal en sus casas. Eso, Camila. Muchas gracias, Sebastián. Estamos en este tercer bloque de conversación preguntándonos sobre cómo se ponen en cuestión las formas tradicionales que conocemos de escuela, universidad, prácticas de enseñanza, aprendizaje, tecnología en este contexto que nos abre como pregunta la pandemia. Entonces, para continuar con este diálogo, vamos con Gonzalo Muñoz. Gracias. Bueno, yo creo que efectivamente el momento actual también nos abre una ventana muy compleja, pero también potente, digamos, para repensar algunas cuestiones bien basales del sistema educacional. Creo que hay efectos, lo decía Sebastián, no deseados, obviamente, lo que está pasando en el mundo con 1.500 millones de estudiantes fuera del sistema, con esta ebullición o esta necesidad de transformar el vínculo educacional. Creo que está impactando de muchas maneras lo que estamos viviendo. Yo creo que sí es importante tener a la vista que el escenario actual ofrece algunas oportunidades bien interesantes y que hay que potenciarlas, y al mismo tiempo que hay riesgos muy claros, en mi opinión, que entonces desde las políticas educacionales, desde la sociedad, desde la política en general, ¿verdad? Hay que considerar muy fuertemente, porque si no tenemos la posibilidad de, sobre todo, amplificar las desigualdades, y yo creo que enfrentar este momento desde esa perspectiva me parece a mí crucial, ¿ah? De entender que efectivamente lo que está pasando hoy día con la crisis del COVID abre estas dos ventanas, y hay que estar muy atentos a ambas. Respecto a las potencialidades, algo también hemos conversado, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, del foco, de cómo esto nos está obligando, creo yo, desde el punto de vista del qué y del sentido de la educación, a priorizar lo esencial, ¿verdad? Que bueno, da para mucho esto, digamos, pero priorizar aquello que es fundamental en el aprendizaje y, por tanto, también en el debate curricular.
Creo que hay oportunidades tremendas en el ámbito de la autonomía de los estudiantes, también del rol que cumplen las familias en el proceso educacional, también de la profesionalización y las capacidades docentes, que también han, en muchos contextos, muchas dificultades, pero también han demostrado un tremendo compromiso y esfuerzo para poder, digamos, mantener este vínculo del sistema educacional. Hay que decir lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. O sea, creo que se abren efectivamente algunas cuestiones que son profundas y que además van a quedarse probablemente en nuestro sistema educativo. Pero al mismo tiempo, y quiero poner énfasis en esto, creo que la crisis actual abre un conjunto de riesgos muy importante. Yo me temo, y una de las preocupaciones que tengo en estos días, yo al menos, y creo que mucha gente, es que efectivamente ni nuestras autoridades en Chile, pero también en otros lugares, están poniendo poca atención en estas posibles cuestiones más negativas que están ocurriendo. Una de ellas es la deserción o el abandono del sistema educacional, este debate que estamos teniendo en Chile sobre la repitencia, el que el gobierno se ha negado un poquito a tomar decisiones en torno a la aprobación de los estudiantes, bueno, todo lo que muestra la experiencia en torno a crisis en el mundo también, a catástrofes, por ejemplo, y al aumento de la repitencia asociado muchas veces a esto, es que aumenta también los niveles de abandono del sistema o de exclusión, para decirlo en un término más riguroso. Como decía hace un rato, la amplificación de las desigualdades de aprendizaje en un sentido amplio, creo que hay que tener mucho ojo con esto y atender eso, que el estándar siempre sea aquello que logramos hacer con quienes menos tienen, con los que tienen más dificultades, con quienes han sido históricamente más desplazados. Me parece que eso es crucial y es importante. Creo que hay un riesgo en materia de prioridad e inversión educacional, también lo que ha pasado en otros lugares, también en América Latina, sobre todo con crisis que hemos vivido, es que eso afecta muy fuertemente la inversión educacional, en un sentido amplio, no solo en términos de los recursos, pero fundamentalmente también de los recursos. Y creo que también tenemos un riesgo fuerte de tratar de abordar esta crisis con un conjunto de prescripciones y convenciones que nos permiten pensar también fuera de la caja e innovar en un momento como este, donde creo que eso es crucial, ¿verdad? Bueno, ¿para qué decir lo que hemos estado viendo los últimos días con el CIMSE, ¿verdad? Que es probablemente el mayor sinsentido de cómo un país y un sistema educacional enfrenta una crisis como esta. Yo creo que implica cada uno de estos riesgos, tener mucho ojo en cómo los enfrentamos. Yo tengo una mirada positiva en torno también a lo que puede salir de esta crisis en materia educacional. Creo que es importante tener a la vista, pero creo que no hay que perderse un minuto en que está lleno de riesgos, sobre todo para sociedades tan desiguales como las nuestras. Y de eso hay que hacerse cargo, creo yo, en estos días, y debería ser un foco esencial de todos los que estamos vinculados al sistema educacional. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos conversando sobre cómo el COVID-19 nos abre la posibilidad de debatir sobre cómo ha sido la escuela, la universidad que conocemos durante los últimos tiempos, las prácticas educativas, pedagógicas y el uso de las tecnologías. Entonces, de qué forma las podemos reorientar, mantener, etcétera, en este contexto. Interviene ahora Josefina Arauz. Gracias, Camila. Víctor decía al comienzo que, como autocrítica, que faltaban aquí profesores en esta discusión. Creo que en esta pregunta es donde más evidente se hace esa necesidad, y por lo mismo acá yo, mi aproximación a la educación es desde mi formación de historiadora, y por lo tanto declaro con mucha fuerza acá que solo tengo intuiciones e ideas generales, pero no soy experta. Lo primero quizás no tiene tanto que ver con las prácticas educativas, de enseñanza, de aprendizaje, pero creo que lo pone en evidencia la crisis, lo abre como oportunidad, la crisis producida por la pandemia, y me permite tomar un reparo de Víctor, es que la pandemia nos permite tomar conciencia de los sesgos de nuestro debate público, las cosas que tienden a quedar en segundo plano. Y es que la pandemia, como siempre, y esto lo sabemos, la padecen sobre todo los grupos más pobres, pero también en el caso educacional, los más pequeños. Me parece que es como aún más evidente. Las universidades, con muchas diferencias obviamente en recursos, etcétera, rápidamente han podido ir implementando, a pesar de los miles de problemas que puedan haber, un sistema de educación a distancia. Los estudiantes ya son autónomos, por lo tanto, independiente de los problemas que puedan tener, los involucran más a ellos en su relación con los profesores.
y en cambio los niños más pequeños dependen de padres que están sobrecargados, trabajando en la casa, teniendo que hacerse cargo de cuestiones domésticas, muchas madres solas, con preocupaciones y urgencias económicas, con pocos recursos humanos y materiales para acompañarlos en esas circunstancias, y en fin, nos vuelve esto a recordar, creo, la necesidad de concentrar las prioridades en ese nivel educacional, lo que no significa quitarle importancia a la universidad, sino que a veces ese protagonismo se ha comido la preocupación por las otras etapas de la educación. Estoy de acuerdo que la extensión progresiva de la formación educacional a lo largo de la vida le da un protagonismo efectivo a la universidad, un protagonismo, una centralidad, como decía Víctor, en los procesos sociales, pero tampoco hay que olvidar que por sus características la universidad es también el espacio con mayor capacidad de presión, versus, bueno, los secundarios también han mostrado la suya, pero no la más básica, no la más pequeña, que creo que es la que ha vivido quizás la mayor sobrecarga en este escenario. Ese es un primer punto. En términos como más específicos de la pregunta sobre cambios que se pueden venir en la educación, lo primero, conectando con Gonzalo, creo que es una oportunidad para revisar el currículum. Yo acá tampoco soy experta, pero sí creo que varios estamos de acuerdo en que hay un currículum tremendamente abultado, lleno de recursos, habilidades, uno mismo haciendo, yo hago clases en la universidad, no en colegios, pero uno mismo ahí se da cuenta de cómo se ha ido volviendo prisionero de miles de habilidades, en fin, distintas cuestiones que hay que enseñar, y se pierde la claridad respecto de qué es lo esencial, lo que no se puede dejar de enseñar, y que dejar de enseñarlo es donde tienen su punto de partida las desigualdades en el aprendizaje. Creo que puede ser una oportunidad para revisar ese currículum, para volver a recordar qué es lo fundamental, y hacernos cargo de los problemas de alfabetización, en fin, los problemas más acuciantes que tenemos en los primeros niveles educacionales. Creo que esta puede ser una ocasión para revisar eso. Lo siguiente es la evidente necesidad de recursos tecnológicos, de cómo esos recursos tienen que distribuirse de la manera más transversal posible para que lleguen a todos, que no queden en desventaja los que menos tienen, ¿cierto? Sebastián hablaba de los que tienen un solo computador, que lo ocupa la mamá, además del estudiante, en fin, toda esa serie de problemas, pero creo también que no es solo, que la pandemia no solo pone en evidencia la necesidad de aprender a usar recursos tecnológicos de diverso tipo, sino también de aprender a usarlos. Aquí obviamente las generaciones más nuevas son más hábiles usándolas que nosotros, pero también son más vulnerables a creer que la tecnología es neutra, y no lo es. En el uso de Zoom hemos visto muchos problemas que se pueden derivar de su utilización, el tema de la sobreexposición en la que quedan profesores y estudiantes al grabar las clases, en fin, hay toda una tarea de, como que a veces solo se cree que la preocupación es distribuir recursos tecnológicos y aprender a usarlos, también hay que aprender a relacionarse no ingenuamente con ellos, y creo que ese es un aprendizaje gigante que tenemos por delante, lo digo acá con conocimiento de causa. Y lo último, que también creo, esto también lo digo con experiencia en primera persona, que creo que las clases online sin duda son un recurso valioso, pero también ponen en evidencia lo insustituible del vínculo y el encuentro presencial, digamos, que es irreemplazable más allá de los recursos tecnológicos, y nos vuelven a recordar el protagonismo que tiene el aula, la relación maestro-estudiante, entre estudiantes, y cómo eso tiene que volver a ser una preocupación prioritaria, tiene que ser más que volver a ser una preocupación prioritaria de la discusión educacional. Muchas gracias, Josefina. Vamos a pasar a la última intervención de esta tercera de 4 rondas y luego a las preguntas que abundan en el chat. Algunas han ido respondiendo en la conversación y otras vamos a tratar de abordarlas. También hay posibilidad después de que los panelistas respondan directamente por la aplicación, por escrito, si hay alguna duda específica, ¿cierto? Algo que nos ayude estas tecnologías. Entonces estamos hablando sobre el impacto que tiene el COVID para pensar o replantearse las formas tradicionales de educación que conocemos, prácticas pedagógicas de aprendizaje, usos de tecnología.
Entonces, para culminar esta ronda, partimos con Víctor Orellana. A ver, poco yo me tomo esta idea que ha circulado bastante. Voy a poner el ejemplo del tema del SIM, se lo tocaba Gonzalo, en el sentido de que como tenemos una educación que tiene un alto grado de crítica social, ¿no? O sea, esto no es que lo invente uno, insisto, si uno la sociedad está disconforme con la educación hace mucho tiempo. Entonces, cuando viene la pandemia, el ejercicio natural es decir, ok, que la educación suspenda su agobio. Entonces se produce un debate que es inconducente, yo diría, en cualquiera de sus dos polos. Es decir, o tú suspendes todo, o por la preocupación de no abandonar a los niños y niñas, quieres seguir haciendo lo que estabas haciendo. Entonces se produce esta discusión de volver a clases y recuperar cierta normalidad con la idea de simplemente suspender. Yo estoy a favor de la suspensión de clases, creo que es imposible tener el distanciamiento físico en una escuela. Cualquier persona que haya pisado una escuela sabe que eso no se puede nomás. Eso es, si abrimos la escuela, y en eso yo creo que hay que, digamos, reconocer la fuerza que ha tenido el ministro Figueroa de oponerse a quienes dentro del propio gobierno están apurados por volver a clase. O sea, que ahí hay que ser claro y hay que reconocer eso independiente de las trincheras políticas en que esté cada uno, digamos. Yo lo que trataría de decir es que el debate en torno a suspender o seguir haciendo lo que se está haciendo es inconducente. ¿Por qué? Porque suspender no es la solución. O sea, la educación tiene que ser activa, pero tiene que ser activa en torno al cuidado de la vida. Lo que pasa es que tenemos una educación tan funcionalizada, tan orientada al SIN, CPCU, que se nos olvida el sentido de construcción sociocultural que tienen los sistemas educacionales. Voy a poner un ejemplo. Para que un niño aprenda fracciones, antes de aprender fracciones, tiene que estar bien. Primero tiene que estar vivo, tiene que tener un soporte emocional, tiene que tener instituciones que lo cuiden, tiene que tener condiciones de aprendizaje, tiene que querer aprender. Si tú no quieres aprender, no vas a aprender. Entonces la educación remite, antes que a las fracciones, a la construcción de esa voluntad y de esa condición social y cultural. Si tú no la construyes, tú te puedes reventar haciendo fracciones, y nosotros hemos expandido cada vez más el tiempo que hacemos que los chicos y chicas hagan matemática y lenguaje sin obtener resultados, porque los estamos matando y no estamos construyendo su voluntad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de plantear? Acá la educación tiene que ponerse al servicio de la construcción de esas condiciones que son justamente las que se vuelven más precarias en contexto pandemia. Voy a poner otro ejemplo. Nosotros podríamos darle a la educación la tarea de estar atenta a situaciones de violencia intrafamiliar. Porque los profesores conocen a sus familias, conocen a los estudiantes. Y eso está ocurriendo hoy día, van a aumentar situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces vamos a tener un debate inconducente entre los que dicen que hay que suspender todo y los que dicen que hay que seguir aprendiendo fracciones porque los niños se van a quedar atrás. Entre paréntesis, los ricos en Chile no son ricos porque les vaya mejor en la escuela. Si en cifras OCDE está la prueba PISA, compruébenlo. Una persona de bajo ingreso en Chile tiene un rendimiento en prueba PISA equivalente a una persona de bajo rendimiento, de bajo ingreso en Europa. Tiene equivalente. Nuestros pobres son equivalentes, según prueba PISA, a los pobres europeos. Los ricos chilenos son equivalentes a la media europea. Son los ricos los que se quedan atrás, no los pobres. Pues pobrecitos, tratemos de focalizar en ellos para que tengan el rendimiento que se espera. En Chile los ricos no ganan porque les vaya mejor. Les va un poquito mejor, es cierto, pero no ganan por eso. Son otras formas de reproducción de la desigualdad que hay en Chile. Ya, entonces, a lo que iba era que hay que hacer que la educación aporte a eso, no de manera presencial. Puse el ejemplo de la violencia intrafamiliar. Otra cosa que, por ejemplo, acá ponemos siempre es la oposición entre lo abstracto y lo concreto. Entonces, mucha gente dice, no, pero estos discursos de reforma, muy abstracto, hay que ir a lo concreto. Bueno, muy concreto sería, por ejemplo, que la educación en Chile tuviese la obligación de poner una banda ancha en cada hogar. Si en el siglo XXI la banda ancha es lo mismo que la electrificación, es lo mismo que el alcantarillado. Eso es educación pública. Educación pública es construir la infraestructura para que la sociedad se pueda comunicar, pueda ser parte de algo común. Entonces, quizás muchos miles de millones de pesos que nos hemos gastado en coaching y management y consultorías millonarias de expertos millonarios, podríamos haberla gastado en poner una banda ancha. Quería terminar con una pura idea. Los profesores saben cuáles son las habilidades fundamentales. Si el problema de los profesores es que tienen un CINCE y un sistema de rendición de cuentas que les entorpece su labor en lugar de enriquecerla.
Entonces, si nosotros le diéramos libertad, una instrucción general a la educación y los soportes para cuidar la vida, le diéramos condiciones, le diéramos confianza a los profesores, le dijéramos, en 2 años más vas a seguir trabajando, no te vamos a echar, vas a seguir teniendo trabajo, y los colegios se organizaran para poder proveer esa certeza, los profesores encontrarían la manera, porque son inteligentes, porque son competentes, a pesar de toda la propaganda que se ha dicho, si algo sostiene la educación chilena son sus profesores, que están muy por delante de los expertos de la educación chilena, por supuesto. Si ellos saben cuáles son las habilidades, y ahí van a tener que combinar la construcción de esa habilidad, de esos conocimientos, con los procesos de cuidado en el contexto de esta pandemia. Y que van a aparecer cosas que no nos van a gustar y que no nos va a resultar todo. Bueno, por supuesto que sí es una situación difícil, pero yo creo que en este rato hay que darle libertad a esos profesores, darles condiciones para poder hacer su trabajo, y a mí no me cabe duda que de hecho los hacen. Todas las prácticas eficaces en docencia, que después toman las ATE y se las roban a los profesores, pues la venden con un montón de discursos sobre management, son originadas en la capacidad de creación de los profes. Entonces, cierro con una última idea, que el profesor sabe la conexión que hay entre ese bienestar emocional, institucional y social del estudiante y sus habilidades. Lo que hay que hacer en esta hora crítica es dejarlo trabajar. Él sabe cómo hacerlo. No obligarlo a hacerlo presencial. Entonces, si le tiran el CIMSE, como lo que está haciendo ahora el ministerio, estás entorpeciendo su trabajo. Por una cosa ideológica que yo creo que todavía hay reminiscencias del Ministerio de Cubillos por ahí. Bueno, me quedo hasta por ahí. Muchas gracias, Víctor. Con tu intervención cerramos este tercer bloque de 4 sobre la discusión de los horizontes de la educación. En primer momento nos referimos sobre el rol de la educación, algunas urgencias, luego los principios que deberían estar presentes en el debate constituyente sobre la educación. En tercer lugar, estamos hablando sobre los cambios que abren como debate el COVID-19, ¿cierto? En particular sobre las formas tradicionales de escuela, universidades, prácticas de enseñanza, pedagógica y el uso de las nuevas tecnologías. Y para profundizar también en este debate, la cuarta pregunta, y que también varias preguntas del público apuntan hacia allá, es cómo enfrentar en el corto plazo las urgencias de la crisis que hay en materia educacional. En el debate se ha planteado que no es necesariamente una crisis que está vinculada al COVID, sino que se profundiza y que se abre otra dimensión de la crisis con este contexto de pandemia. Entonces les pedimos a los panelistas que se refieran y luego vamos a pasar a unos 3 minutos por panelista para referirse a algunas de las preguntas que están ya planteadas desde el público. Entonces en esta ronda vamos a partir con Sebastián. Sebastián, te falta tu micrófono. Sí. Perdón. Acá se ha profundizado en una crítica respecto a todo el agobio, y este agobio va a ser presente en esta situación de pandemia que lógicamente nadie quiere. Y la verdad es que es bueno que todos los auditores sepan, la aplicación del CIMSE que anunció el Ministerio de Educación es totalmente diferente a un CIMSE anterior. Lo primero es que va a haber una priorización curricular. Por lo tanto, no va a medir este currículum extenso, sino que va a ser solamente una pequeña fracción. Lo segundo es que todas esas consecuencias que generan este agobio van a ser eliminadas. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que busca el Ministerio de Educación con esto? Es tener información para poder actuar y hacernos cargo de todas las debilidades que nos va a presentar esta pandemia. Recuerden también que el año pasado el instrumento tampoco anduvo muy bien, por lo tanto tenemos 2 años casi ciegos si es que no se aplica. Es una razón de poder focalizar el esfuerzo de las políticas públicas e incluso el rol de orientación y de apoyo del Ministerio de Educación en aquellos establecimientos que más lo tienen. Está lejos de generar un agobio por parte de los profesores, y yo creo que es una buena medida siempre y cuando tengamos resuelto el problema de la pandemia, porque si la aplicaríamos hoy día, claramente eso sería una ridiculez. Me gasté mi minuto en eso, pero me pareció importante aclararlo.
Estamos, Camila, pero eso. Tienes todavía unos 3 minutos más para referirte a la pregunta, si es que quieres desarrollar un poquito más. Ah, perfecto, ya, yo pensé que era 1 minuto. A ver, yo creo que estas instancias de conversación, de poder darnos cuenta de que tenemos desafíos por delante, producto no solamente de los resultados que el sistema educacional chileno lo ha mostrado en las pruebas PISA, por ejemplo, que se han mencionado, sino que también debemos hacer una reflexión de por qué en educación tenemos tantos movimientos sociales. Yo soy incluso de aquellos de la hipótesis de que el estallido social fue producto de un descontento en el sistema educacional chileno. Recordemos todo lo que estaba pasando en el Instituto Nacional, recordemos que la primera evasión masiva nació por parte de los escolares, había una serie como de actos, a mi juicio, delictuales también en ese establecimiento cuando estaban tirando bombas Molotov, y por lo tanto tenemos efectivamente un muy profundo problema que debemos resolver, y el diálogo, como estas circunstancias que tenemos, nos permite hacer aquella reflexión. Pero también, yo vuelvo a insistir, que esto de hacer una reforma gigantesca, si uno habla literalmente estamos echando de menos a los profesores acá, pero si uno habla con un profesor, el profesor lo primero que va a decir: oigan, me están cambiando el currículum todos los días. Se aprobó la Ley General de Educación y el currículum se cambió el 2011, el 2012 de primero a sexto básico, el 2013 al 2015 se cambió en media, ahora estamos con las de parvularia. Por lo tanto, creo yo que hacer reformas tras reformas, yo creo que justamente va en la dirección contraria de buscar mayor agobio. Y por lo tanto creo que debíamos, insisto, en focalizar todos los esfuerzos en cómo le entregamos mayor libertad a los profesores. Yo ahí concuerdo con Víctor, y todas las herramientas para que ellos hagan esos procesos de cambio que todos nuestros estudiantes, niños y niñas del país necesitan. Muchas gracias, Sebastián. Estamos en la ronda final de conversación de este ciclo de foro, y en particular sobre los horizontes de la educación, y en este momento nos estamos refiriendo a de qué forma enfrentar en el corto plazo la urgencia que hay en la crisis en materia educacional, ya sea como parte sistémica o también en el contexto propio de la pandemia. Continuamos con Víctor Orellana. Sí, ahora, para poder ir un poco a las cosas más concretas, yo creo que en lo urgente hay que organizar una educación para la vida. Hemos tratado de plantear nosotros. ¿Qué significa eso? Significa primero, en primer término, suspender las situaciones de la educación chilena que resultan de tremendo agobio y por lo tanto exigencia, y que sobre todo producen incerteza. O sea, lo urgente en una situación crítica es la producción de certeza, de condiciones para la vida. Y la educación tiene que ser un agente de producción de certeza, no un agente de producción de incerteza, digamos, ya. Entonces, en ese sentido, creo que no tiene que ver el CINCE como lo independiente de que en esta situación las consecuencias sean eliminadas, digamos. El CINCE tiene un peso en los hechos para las escuelas, como práctica. O sea, tiene una fuerza, por decirlo de alguna manera, cultural, simbólica. No es solo un proceso administrativo. Es un andamiaje que echa a andar muchas cuestiones, mucho prestigio. Es un conjunto, es una especie de fuerza gravitacional muy determinante en la educación. Por lo tanto, hoy día lo que cabe es, yo tengo la certeza de que acá porque el ministerio anuncia que va a ser el CINCE y después pone un montón de excusas. Yo tengo la certeza de que acá hay una presión oscura, política y económica, para seguir haciendo el CINCE. Me da la impresión que esto no es limpio, que hay una presión, tengo esa intuición. Entonces, primero tendrías que suspender el CINCE, pero luego también tendrías que suspender la evaluación docente. La evaluación docente, ¿por qué? Porque la obligación docente obliga a los profesores a perder tiempo en actividades que no son significativas y no tienen que ver con lo que hacen en el aula, o en las clases presenciales, o en sus prácticas. Esto está documentado, lo han dicho muchos estudios. Entonces, tú al suspender CINCE, evaluación docente, creas las condiciones. Luego tienes que instruir a sostenedores, directivos escolares, para que le den estabilidad laboral. Después voy a hablar un poco de las condiciones sistémicas para lograr eso, pero la primera sería para que le den estabilidad laboral a sus profesores. Entonces, primera cuestión es, educación quita lo que genera agobio. Luego, educación tiene que proveer certeza. Eso significa que de manera no presencial apoya a la familia, está siguiéndola y se articula con
el sistema de salud para ser parte de una respuesta institucional global a la crisis sanitaria. Voy a poner un puro ejemplo. Tenemos un tremendo debate de las universidades, qué hacer con las universidades. Yo soy de la idea de que mucho del contingente estudiantil de las universidades podría ponerse al servicio de la crisis. Eso está en la mejor tradición del movimiento estudiantil. Es decir, cuando hay una crisis nacional, un terremoto, los estudiantes van a apoyar, y eso no significa que no aprendan. Pero hoy día el debate es entre hacer paro y seguir haciendo, seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo antes, cuando en realidad lo que uno debiese reorganizar las actividades curriculares a nivel de las universidades para que ese 1.200.000 estudiantes sea también un soporte para dar certeza tanto a sus familias como a ellos ya. Para que la educación funcione, entonces para dar certeza, a su vez, el Estado tiene que darle certezas a la educación. Y eso supone avanzar en medidas de financiamiento que le hagan tener más sustentabilidad en el tiempo. Esto lo ha dicho mucha gente que ha venido defendiendo el voucher durante 25 años, hoy día se dio cuenta, y enhorabuena, que el voucher no funcionó. Hay alcaldes de derecha pidiendo eliminar el voucher. Esto no lo está diciendo la izquierda. Esto no es una cosa de la izquierda. Hay alcaldes de derecha que han planteado que seguir financiando la educación por voucher es inconducente. Entonces, avancemos en formas de financiamiento directo. Si es que el Estado tiene que apoyar a alguna institución privada que tenga problemas, la forma no es un crédito tipo CAE, porque eso ahí ya nos equivocamos. Alguien decía, ¿por qué hemos gastado tanta plata en educación superior? No culpen a los estudiantes, si la culpa está en la moneda, fue Lago y Vitar. Ellos son los grandes responsables que se gastara mucha plata en educación superior, mucha más de la que se había gastado. Bueno, termino con que luego que el Estado le dé certezas a la educación, luego tiene que haber un plan de que cómo la educación también contribuye a la reactivación económica. Suspensión del CAE. El CAE es plata que se está yendo, un problema más contable que financiero, son platas que ya se han gastado, muchas de ellas, por lo tanto suspender el CAE hace que inmediatamente esos dineros vayan a la economía real, vayan al consumo, y por lo tanto sean medidas de reactivación económica, y luego debe haber un plan para el largo plazo de infraestructura, es decir, la educación debiese, por ejemplo, contribuir, en nuestra opinión, a esta idea de la banda ancha universal, digamos. O sea, tenemos que tener un acceso universal a un internet de buena calidad, no a un chip, digamos, de mala calidad de internet. Me quedo por ahí. Muchas gracias, Víctor. Estamos en esta cuarta ronda. Agradecemos a quienes han mantenido participando y escuchando, digamos, este debate, y estamos en una última pregunta referida a cuáles deberían ser medidas concretas, urgentes, ¿cierto?, para enfrentar la crisis educacional. Seguimos en este diálogo con Gonzalo. Bueno, yo tiendo a estar muy de acuerdo con esta última intervención de Víctor, en términos de que el sistema educacional debiera ser entendido en este contexto de urgencia, de crisis más global, digamos, tomando todo el proceso que ha venido viviendo el país en los últimos meses, digamos, no solo con la crisis sanitaria, en un soporte, un sistema educativo entendido como un soporte, un apoyo a esa crisis, y no una fuente de agobio. Me parece que esa es la definición crucial, eso es lo que nos obliga a concentrarnos en lo esencial, y creo que en ese sentido el sistema educacional debe ponerse a disposición. Eso tiene efectos en la educación superior. Víctor ponía un súper buen ejemplo de eso, en la educación escolar también, avanzar hacia una perspectiva de escuela comunitaria. Esto ya está pasando, las familias ya se están acercando a las escuelas para pedirle apoyo para organizar la olla común. O sea, esto está pasando. Y creo que no entender eso es, esa es la aberración del CINCE, Sebastián, a propósito de lo que tú decías. No es que es la desconexión, es la falta de empatía respecto de lo que el 90%, el agobio y la angustia del 90% de la población vive con esta crisis. Si es que no más. Entonces creo que entender esto de un sistema educacional que se pone al servicio en esta perspectiva comunitaria, en el caso sobre todo de los espacios más territoriales, y en eso las escuelas, los jardines, los liceos, son fundamentales. Creo yo que si uno entiende eso, hay tres cosas fundamentales que hacer en esta urgencia. Primero, garantizar condiciones que son básicas.
Víctor da un buen ejemplo del financiamiento. Yo agregaría el tema de la alimentación. O sea, yo creo que si hay una cuestión que funciona bien en Chile, medianamente bien, porque no funcionó bien en los primeros días de las canastas que entregó la Junaed, pero la verdad es que tú, si la plata que nos vamos a gastar en el CIMSE y varias otras cuestiones que son totalmente innecesarias, las pusiéramos en invertir, en enriquecer esas canastas, aumentar su cobertura, para que todas las familias en Chile, que además ya comienzan a pasarlo muy mal con la situación de crisis social que estamos viviendo, bueno, esa es una manera de conectar el sistema educacional y las instituciones educacionales con la vida social. Creo que se puede hacer absolutamente algo mucho más serio en materia de alimentación, así como también de financiamiento y otras cosas. Asegurar condiciones para que el sistema siga funcionando y sea soporte a la crisis. En segundo lugar, apoyar mucho más a las familias y a los profesores en este contexto. Yo creo que se pueden entregar muchas más herramientas, orientaciones, ¿para qué decir el ámbito de la infraestructura tecnológica? Ya se ha mencionado. O sea, creo que lo que está ocurriendo con la televisión educativa, por ejemplo, hoy día es totalmente subutilizado, lo que empieza a mostrar ya experiencias, que haría con que pusiéramos más énfasis en apoyar, acompañar a las familias, todas las que más dificultades pueden para apoyar ese proceso educativo. Me parece que eso es crucial. Y tercero, efectivamente, descomprimir, ¿verdad? O sea, esta triada creo que es crucial para este momento, ¿verdad? Como condiciones fundamentales para que el sistema educativo pueda apoyar, apoyar también a las comunidades educativas, a las familias, a los profesores en este escenario, en lugar de confiando en ellos, confiando en que lo van a poder hacer bien porque lo saben bien, y eso implica tomar decisiones respecto a la evaluación, tomar decisiones de la aprobación, tomar decisiones respecto al sistema que la he tomado hasta el momento. Creo que no es tan difícil, pero creo que hoy día estamos en una situación, así como se dice, el estallido es para todos, es decir, lo vimos venir a una profunda señal de desconexión entre la élite y la sociedad. Lo que está pasando hoy día en la educación es exactamente lo mismo. Estamos, pareciera un parte importante, estar totalmente convencidos que todo es completo superior, ¿para qué decir lo que ocurre en materia de la educación pública en general, escolar y superior? El cierre de las escuelas, no hay que olvidarse de eso. En Chile hay legislación que igual va a terminar cerrando escuelas en los próximos años, si es que esa legislación no cambia. O sea, me parece que hay cuestiones esenciales, así como también no olvidarnos de los excluidos del sistema que siguen estando fuera y muchos otros que, fruto de esta crisis, también van a estar fuera. O sea, creo que las urgencias son las de la pandemia, pero son las de siempre, que con la pandemia pueden acrecentarse, y es el deber del Estado y de todos nosotros empujar a que no ocurran o no sigan ocurriendo en este tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos en la ronda final de las propuestas de preguntas que les planteamos a los panelistas en este debate sobre los horizontes de la educación. Agradecemos de nuevo a quienes se mantienen participando activamente por el chat, las preguntas y respuestas, y también escuchando este debate, que esperamos también después quede a disposición permanente, ¿cierto?, en las redes. Estamos refiriéndonos a la pregunta específica sobre qué cambios concretos, qué medidas concretas tomar en el contexto de crisis de la educación actual, y entonces terminamos esta ronda con Josefina. Gracias, Camila. En honor al tiempo y a la paciencia de los espectadores y a la coincidencia que creo que hay en esta pregunta, no me quiero alargar demasiado. Yo tenía la misma idea un poco que formuló Víctor. Yo creo que la tarea principal de las autoridades de educación, pero en general en esta pandemia, es manejar la incertidumbre. Ese es el criterio central, digamos, bueno, contener la pandemia también, digamos, pero luego manejar la incertidumbre y contener lo más posible la sensación de agobio, que en el caso educacional ha sido bien fuerte. Los que hacemos clases en la universidad lo sabemos por los propios estudiantes, en las experiencias que nos cuentan, y en el caso escolar lo sabemos solo con ver las dinámicas familiares alteradas y afectadas por todo lo que significa la escuela en la casa, con todos estos apremios que hay por la pandemia, los miedos, etc. Entonces creo que desde esa premisa, manejar las incertidumbres que tienen que repensarse, lo que no significa no hacer nada, cerrar y no hacer nada, sino repensar desde ahí todas las decisiones, que sean decisiones claras, y un poco que partan de cierto sentido de realidad, de que las pérdidas son en algún punto irremontables, y eso hay que asumirlo como un dato de la causa, digamos. O sea, este ya no va a ser un año normal, y desde ese dato, que no significa resignación, hay que ir a hacer lo que se pueda, digamos, y a priorizar en lo que es más fundamental, que es
de partida combinar, digamos, el respeto irrestricto de todas las normas de la autoridad sanitaria, y por otro lado, al mismo tiempo, manejar al máximo, contener al máximo la sensación de agobio de las familias y también de muchos profesores. Yo tengo profesores amigos que están bastante saturados también por la pega gigante que significa las clases a distancia, digamos. Eso también exige repensar, estoy de acuerdo, los exámenes, todas las formas de medición. Es importante tener herramientas de diagnóstico, pero no tienen por qué ser las mismas, menos las que ya sabemos que generan mucha presión. Y solo dejar como para el apunte que este escenario de incertidumbre es especialmente fuerte. Hay que recordar, digamos, para los que están llegando al final de su etapa escolar, porque la incertidumbre no partió solo con la pandemia, sino que han sido tiempos largos de mucha incertidumbre, con todo lo que pasó en octubre, con lo que pasó luego con la PSU y ahora la pandemia, ¿no? Los que entraron a primer año de universidad ahora, los que están en cuarto medio, ahí también hay como un punto crítico de manejo de incertidumbre que también hay que estar observando por las consecuencias que puede tener para ellos esta sucesión de momentos críticos. Muchas gracias, Josefina. Con eso terminamos la ronda de preguntas propuestas y intentando hacer o reuniendo algunas inquietudes que han aparecido en el chat y también en la sección preguntas y respuestas, que también después los panelistas pueden quizás especificarles por directo a cada uno cuando han sido dirigidas. Hay dos temas que se reiteran un poco. Por un lado, la idea o qué se entiende por calidad de la educación, y luego el debate sobre el currículum en particular, sobre si está abultado o no está abultado, y por tanto qué es lo esencial de la educación y que se conecta en particular con, si consideramos, como decía Josefina, que este no va a ser un año normal, qué es lo esencial que hay que mantener en este año, y que también se está hablando en el debate sobre qué priorizar en la educación en este ciclo. Entonces nos quedamos con una pequeña ronda de 2-3 minutos, o si es que con quienes quieran intervenir, ¿cierto? Y vamos cerrando esta conversación. Josefina. Sí, sí, si quieres, o sea, por ofrecerme para partir nomás. La voluntariedad cuesta ejercerla. Bueno, nada, grandes preguntas sobre el currículum. Volver a reiterar que yo no soy experta y por lo tanto no pretendo resolver qué es lo esencial. Creo que es una discusión que hay que tratar de tener en estas circunstancias y en general. Acá hemos discrepado, digamos, si el currículum es, o sea, más que discrepar si el currículum es abultado o no, Sebastián ha puesto matices en la idea de volver a reformar. Yo tampoco estoy planteando que nos pongamos a revisar el currículum entero de nuevo y lo renovemos por completo, sino plantearse la pregunta, porque ya en tiempos normales, o por lo menos de nuevo, yo acá no soy experta, pero en lo que uno maneja, la experiencia que uno conoce, cuesta pasar las materias, digamos, en el año escolar. Y en el año pasado y ante la crisis de ahora es más evidente. Entonces obliga a repensar y cuando comparamos además eso con los problemas que hay en resultados de alfabetización, de habilidades como educativas, de aprendizaje como básicas, digamos, son bajas, te obliga a decir, bueno, quizás nos tenemos que volver a concentrar en esas dimensiones, ese puede ser un dato, y revisar qué está pasando, que cuesta pasar la materia. Víctor hablaba de las condiciones sociales en las que tiene lugar la educación, que puede hacer, dependiendo los distintos contextos sociales, hacer aún más difícil ejecutar esos currículum, porque los profesores están en primer lugar preocupados por la situación personal de sus estudiantes. Entonces, mi inquietud no es mi sugerencia, digamos, no es cambiar el currículum, ni tampoco resolver qué es lo esencial, sino plantear la pregunta sobre eso, porque creo que se levantan inevitablemente ante estas circunstancias. Entonces, más una inquietud que lamentablemente una entrega de una respuesta clara. Pero creo que nuestros resultados en las quejas, digamos, los agobios de los profesores,
los resultados de los estudiantes en distintas evaluaciones pueden ser buenos indicadores de dónde tendría que estar eso esencial, pero de nuevo creo que ahí es una discusión que tienen que protagonizar los profesores y los que son expertos en esa materia ahí a nivel del aula. Sobre calidad de educación, ¿qué es calidad? Creo que yo al menos quizás ocupé la palabra, pero no traté de no hacerlo. Yo traté de hablar al comienzo de finalidad, de misión en un sentido integral, pero creo que no he tratado de resolver, digamos, qué implica, digamos, o cómo se define, cuáles son los elementos que definen esa calidad de educación, esa calidad de la educación. Pero sí me parece, o sea, creo que esa pregunta, que es una pregunta que suele responderse muy desde indicadores, y ahí volvemos sobre la discusión anterior de lógicas muy funcionalistas, etcétera, creo que esa pregunta supone la pregunta previa, que es la de la misión o la finalidad general de la educación, y que es una discusión previa, y que, como vimos, contrapone posiciones bien distintas, digamos, y tiene consecuencias bien distintas para lo que vas definiendo después. Víctor habló en algún momento de la educación como para la libertad, educación para la emancipación, es una noción distinta a la que yo podría defender entendiendo la educación en primer lugar como transmisión o encuentro intergeneracional, y de ello se derivan después a su vez distintas prioridades para definir qué es lo que es calidad educacional, y en fin, creo que esa es parte de la discusión que se tiene que dar. Solo un punto, perdón, quiero hacer un alcance para tratar de discutir también entre nosotros. Cuando Víctor hizo referencia a la idea, a la crítica a la libertad de enseñanza y a la idea del derecho preferente de los padres a la educación, al menos en mi caso, en el caso del IES, no es una defensa de la libertad de elegir de los padres, no es una defensa de la libertad de elección, sino el reconocimiento de una realidad primaria y empírica que es la familia. No es una definición abstracta, es una realidad. El niño aparece en un contexto familiar de muy distintas características, pero ese es su punto de partida, digamos. Y es ahí donde él tiene las primeras experiencias, es esa la familia que lo guía, que la acompaña. Toda escuela requiere que un niño tenga un apoderado que responda por él, que se haga cargo de acompañarlo, de cuidarlo, de acompañar todo este proceso. Entonces creo que ese es un dato fundamental, y es la premisa que justifica por qué uno defiende ese derecho preferente de los padres, y creo que ahí hay una discusión de naturaleza ideológica muy importante, porque yo al menos ahí discrepo harto de Víctor, cuando ponía el caso de la escuela católica, de la educación católica, de padres católicos a un niño que es trans. Creo que es muy difícil pedirle a padres, y creo que los que somos padres podemos decirlo, cómo enseñar lo que no se cree, ¿no? Y cómo justificar la intromisión del Estado en eso, como si un niño descubriera en la práctica solo, por sí mismo, quién es. Siempre lo va a descubrir en el contexto, en la compañía de una familia que lo acompaña y que tiene algo que decir respecto de su educación. Eso. Muchas gracias, Josefina. Todavía no sé si Gonzalo, Víctor, Sebastián. Gonzalo, bueno, seguimos yo quizás puedo complementar también reconociendo evidentemente la complejidad que tiene el debate propiamente curricular y el de calidad, que están además muy vinculados, ¿verdad? Yo creo que no hay que tenerle tanto susto a hablar de calidad si uno entiende que es un concepto que debiera asociarse finalmente al cumplimiento de los objetivos que un propio sistema educativo se propone cumplir, ¿se entiende? El problema es que no necesariamente estamos de acuerdo en cuáles son esos propósitos, cuáles son esos objetivos. Yo creo que eso es lo que nos conduce a un debate curricular permanente, creo yo, y que es esencial hoy día tener. Yo al menos creo que efectivamente no tenemos y esto más que en base a mi opinión, en base a lo que opina en general el mundo docente propiamente, un currículum súper sobreexigido, jibarizado, un currículum que además, si bien, y ahí alguna de las personas que lo preguntaba, Danilo Herrera, decía, bueno, con cambios recientes, es cierto, en tercero y cuarto medio hay una lógica distinta ahora último, también con
con algunas debilidades, pero en el fondo se propone conectar, yo creo que esa es la pregunta clave, se propone conectar mejor con la necesidad de la sociedad, de los jóvenes, los niños. Ese es el punto. La pregunta que debiéramos hacernos como reflexión es si ese currículum, en términos de los saberes que está proponiendo desarrollar, las habilidades, ¿verdad? Y la capacidad de pensar, sobre todo, que era algo que proponía también una de las personas que nos estaba viendo, ¿verdad? Decía que es la esencia, finalmente, del desafío educacional. Bueno, la pregunta es si efectivamente nuestro currículum está haciendo eso de manera suficiente, conectando con las necesidades, además de la diversidad, esto es crucial en mi opinión, territorial y cultural de nuestra sociedad. Ese es un punto para los currículums, ¿verdad? Es importante mantener un equilibrio entre una selección cultural, por decirlo así, común para todos y todas, pero también dar espacio, ¿verdad?, a la pertinencia cultural, curricular, que nuestro currículum, yo diría, en poca medida permite, ¿ya? Entonces creo que esto es fundamental para los debates que vienen, de la territorialización, por decirlo así, curricular, y cuánto logramos un equilibrio entre también mayor confianza y mayor prescripción, pero que es lo que hace finalmente los currículum, pero al mismo tiempo con confianza en los propios actores y su capacidad de apropiarlos y adaptarlos a los distintos contextos. Yo diría que eso. Y respecto de la noción de calidad o de buena educación o educación integral, yo creo que la verdad es que el problema en este caso está más en los artefactos, en la institucionalidad y en la manera en la que hemos abordado las políticas educacionales, más que en la propia definición. Si uno mira la propia Ley General de Educación o también otras leyes generales, de nuevo, todas tienen concepciones súper amplias y comprensivas del fenómeno educacional, porque creo yo no podría ser de otra manera. Considera la dimensión socioemocional, la cognitiva, la espiritual, etcétera, ¿verdad? Pero tienen sistemas institucionales y políticas que permiten que eso ocurra, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con la evaluación, tiene muchísimo que ver con lo que se ha llamado los sistemas de aseguramiento de calidad, tiene que ver con los currículums, tiene que ver con la profesionalización y la confianza en los profesores. O sea, yo creo que el problema, creo yo, en este debate de la educación integral tiene más que ver con cuánto efectivamente estamos permitiendo que ocurra. Y creo que esa es la esencia también de lo que debiéramos debatir para adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Continuamos con Sebastián y luego Víctor. Agradecemos desde ya a quienes se han mantenido hasta este momento de la actividad. Estamos tratando de responder 2 preguntas o 2 elementos que han salido bastante en el chat y en la parte de preguntas y respuestas vinculada a la calidad de la educación y también a la discusión sobre el currículum. Sebastián. Sí. Me tomo de las palabras de Gonzalo, porque efectivamente, y yo ahí concuerdo plenamente con Gonzalo, en el sentido de que en realidad la noción de calidad la hemos discutido harto y ha quedado, a mi juicio, bastante bien planteada en las leyes. Voy a proceder incluso a leer la definición que uno podría decir que tiene la ley respecto a la calidad de la educación para percatarnos que en realidad es súper amplia y súper integral. La educación es el proceso permanente de aprendizaje que abarca distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión y cultivo de los valores, conocimientos y destreza. Entonces, por lo tanto, a mi juicio creo que la definición uno la puede perfeccionar, etcétera, pero uno no puede decir que una definición estrecha. Obviamente que cuando un sistema como el chileno debe entregar información a la familia, a dirigir las políticas públicas, claramente no es capaz de poder medir todo esto, y existen las críticas de que esto genera agobio. Bueno, pero la pregunta que yo hago es, si es que no tuviéramos esta información, ¿cómo hubiéramos detectado a que 1 de cada 3 niños hoy día en Chile no tenga el grado básico para poder leer? Llave crucial para poder desarrollarse después en la trayectoria escolar. Unos van a decir, bueno, es que haciendo muestra, claro, pero ¿dónde queda el rol del Estado en poder apoyar esos establecimientos educacionales en particular? Necesita esa información. Las familias también necesitan la información para saber si realmente sus hijos están aprendiendo o no. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos seguir ampliando la mirada y poder compatibilizar esa mirada amplia de esta definición que yo les leía con el apoyo real del Estado? Entonces, creo que que el Estado sí ha hecho esfuerzos bastante importantes en esto. El año 2012 creó una serie de indicadores adicionales que miden hábitos de vida saludable, participación ciudadana, motivación escolar, etc.
Entonces, el Estado sí está haciendo esos esfuerzos de poder ampliar esa mirada, y la verdad es que incluso ha sido crítico también con la muestra de reducir esto a un número, como en la PSU, como el número del CIMSE, y ha ido avanzando en entregar estándares de aprendizaje que entregan mucha más información, mucho más rica, ha ido entregando pruebas progresivas. Por lo tanto, yo creo que el Estado y la sociedad civil tenemos desafíos por delante, con una concepción amplia, pero donde sí esta hoja de ruta en el futuro nos debemos todos poner de acuerdo es cuáles son los mejores mecanismos para poder mejorar la calidad de la educación desde este punto de vista integral. Y claramente tenemos que hacer un mea culpa si es que los resultados han estado estancados, existe disconformidad por parte de la sociedad en las diferentes movilizaciones estudiantiles. Bueno, estamos haciendo cosas mal, es cierto. ¿Qué cosas hay que perfeccionar? ¿Qué cosas hay que abrir la mente y innovar? Y ahí es donde yo creo que tenemos el desafío como sociedad. Muchas gracias, Sebastián. Terminamos con Víctor esta ronda de respuesta a algunas problemáticas, temas que han salido en la conversación del chat y preguntas y respuestas. Desde luego es difícil contestar todas porque han llegado formalmente 10 y luego por el chat yo he contado unos 20 comentarios, preguntas por ahí también. Entonces siempre también después pueden dirigirse directamente a los panelistas por si quieren profundizar en algunos temas en los que ellos puedan colaborar. Entonces, Víctor, sobre un poco a grandes rasgos calidad y sobre el debate de currículum o al cual te quieras referir. Sí, yo creo que es difícil referirse a todos los temas. Aprovecho de hacer un poco de publicidad. Acá está nuestro libro que sacamos el año 2018, no 21, se llama Entre el mercado gratuito y la educación pública. Muchas ideas sobre algunas cosas que han preguntado. Si tienen interés, está en venta online en LOM, así que está en formato de libro electrónico porque obviamente por la pandemia no podemos salir. Sobre el tema de la priorización, ¿qué priorizar? Yo no me siento capaz de establecer una priorización dada, pero sí puedo entregar un criterio priorizador en el sentido de que lo fundamental hoy yo creo que es la educación como constructor de voluntad, es decir, que los niños y niñas se sientan valiosos y se sientan con una voluntad y con capacidad para poder ser seres legítimos. O sea, todo lo que cualquier profesor que apoya eso, creo que es fundamental. Y además, los contenidos, entender los contenidos, por ahí hay una frase de Gramsci, ¿no? Que Gramsci decía que no se aprende latín para aprender latín, se aprende latín para aprender el lugar que se tiene en la civilización humana. Entonces, la lengua aparece no por la lengua en sí misma, sino como un modo de conectarte con la cultura. O sea, todo profesor sabe qué elementos de las matemáticas, qué elementos de la física, qué elementos del lenguaje te ubica en el mundo y te coloca como parte de una cultura nacional y de una cultura universal. Entonces, esos dos elementos, y creo que eso los profesores lo conocen, son lo que habría que priorizar, y lo que habría que dejar de lado son ciertas habilidades o conocimiento específico que lo están haciendo ya los computadores, que no los necesitamos saber de manera directa, necesitamos saber su utilidad y su funcionamiento en un contexto universal de cultura, para ser personas cultas y capaces y con voluntad, y no saber un agregado de cuestiones que después en 15 años más todo lo va a hacer Google. ¿Me entiendes? O sea, ir produciendo seres con una capacidad de lectura más general. Todos los profesores saben qué refiere eso. Sobre educación online, quiero hacer una acotación, que se entiende que la educación online simplemente es un cambio de forma. Yo creo que es más que eso, tiene la potencialidad de cambiar la relación entre el trabajo directo y el trabajo social, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? Como el profesor puede grabar la clase, muchas clases sobre contenidos generales se puede recurrir a videos de YouTube, se pueden grabar, lo que hace que el trabajo directo pueda ser mucho más personalizado y mucho más concreto. Es decir, puede cambiar el sentido que tenemos del aula. En la vieja aula, que viene de la vieja cátedra, la educación de cátedra, que la cátedra es leer el texto sagrado, ¿no? Eso puede ir derivando cada vez más a que la situación, la relación interpersonal sea mucho más concreta. Yo creo que ahí hay mucho que avanzar. Dame, por favor, 30 segundos, que igual quiero decir esto sobre el tema del CIMSE. Acá en este panel ha quedado demostrado que la oposición al CIMSE no es un tema de la izquierda, no es un tema estar contra los datos. Si por algo los principales investigadores que han construido esos datos y que han desarrollado esos datos, hoy día en Chile, en las comisiones de asesoras que ha convocado el gobierno, están diciendo que no hay que hacer el CIMSE. El problema acá no son los datos. Yo no voy a entrar en un discurso, estoy a favor de los datos, por eso soy crítico del CIMSE.
El problema acá es otro, es que el gobierno tomó una decisión política de generar un conflicto. Porque acá hay voluntades dentro del gobierno, no es todo el gobierno, pero acá hay voluntades dentro del gobierno muy oscuras, que quieren ir a un conflicto con las comunidades escolares porque quieren de esto hacer una trinchera ideológica como lo hizo la ministra Cubillo. El problema no son los datos. Ya, y termino con permíteme, Camila, una pura idea, que hay un debate que genera Josefina. Desafortunadamente, no todos los niños tienen familia. Desafortunadamente. Y vamos a ir a un mundo, los niños del Sename son una demostración de eso, y vamos a ir a un mundo cada vez más donde las familias van a ser más abiertas, más diversas, y nuestro concepto de democracia docente no excluye a la familia, todo lo contrario, la incluye, pero no solo como electora, en un proceso mucho más complejo. Creo que lo que está en el núcleo, yo no soy cristiano, pero creo que lo que está en el núcleo del pensamiento cristiano es una idea universal de amor. Lo que está detrás de la educación pública es una idea universal de amor que no se circunscribe al vínculo de sangre. Y por lo tanto somos solidarios en un sentido de que somos corresponsables todos de los niños. Los niños no son de sus padres. Somos todos corresponsables de los niños. Esto no está contra la familia, está por situar la familia en una relación distinta entre familia y sociedad, que es lo que está emergiendo hoy, por el proceso histórico que se está dando hoy día. No es algo que nosotros inventemos. Eso. Muchas gracias y disculpa el exceso de tiempo. Bueno, queremos agradecerle a los panelistas, también a quienes se han mantenido hasta el final en esta conversación abierta, ¿cierto?, sobre los horizontes de la educación. Este es el primero de un ciclo de diálogos organizado entre la Fundación Horizontal, el Instituto de Estudios de la Sociedad, Red para la Democracia y Fundación Nodo 21, así que próximamente los estaremos invitando a dialogar sobre salud probablemente, y otros debates también interesantes, ¿cierto?, en este marco de replantearse algunos puntos para un nuevo acuerdo social. Entonces, de nuevo reiteramos el agradecimiento a ustedes por participar y a todos quienes se han mantenido escuchando, participando, preguntando y interactuando. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien.